El otoño había decidido derramar toda su melancolía sobre Chicago esa tarde. Dentro del café, el rincón dulce, sin embargo, el mundo era cálido y olía a canela y granos recién molidos. Las luces ámbar se reflejaban en los charcos que corrían por los grandes ventanales, creando un refugio acogedor contra el gris persistente del exterior. Parejas compartían postres con 2 tenedores y amigos reían en voz baja, ajenos a la tensión que se acumulaba en la mesa junto a la ventana. Allí estaba sentada Elena Reyes, una imagen de control y elegancia contenida. Su abrigo de diseñador estaba perfectamente doblado sobre la silla contigua, su cabello recogido sin un solo mechón fuera de lugar. Su postura era impecable, pero sus ojos delataban un cansancio profundo, una resignación que el ambiente romántico del lugar solo hacía más amarga y solitaria. El reloj de pared, con sus números romanos, marcó 32 minutos de retraso. El arte de espuma en su café con leche se había disuelto en una mancha blanquecina y la bebida ya estaba fría, un testimonio tangible de su fallida incursión en el mundo de las citas. Cada tic-tac del segundero parecía una pequeña burla, una confirmación de la creencia que había cimentado con tanto esmero en los últimos años. El amor era una pérdida de tiempo, una trampa para ingenuos. Lo sabía, se dijo a sí misma. Un susurro silencioso en su mente que sabía a fracaso y a una extraña forma de victoria. Era la victoria de quien prefiere tener razón a ser feliz. Con un movimiento decidido, casi brusco, tomó su bolso del asiento, el gesto final de quien cierra una puerta no solo a una tarde desperdiciada, sino a toda una posibilidad de vida. Justo cuando su cuerpo se tensaba para levantarse, 2 pequeñas figuras vestidas con idénticos abrigos de lluvia amarillos se detuvieron junto a su mesa. Eran como 2 girasoles en medio del día gris. La más audaz de las 2, con una chispa de travesura en sus grandes ojos marrones, dio un paso al frente. Su voz infantil, clara y sin filtros, cortó el murmullo del café y se dirigió directamente a ella. «Señora, ¿está esperando a nuestro papá?», preguntó Mia, con una inocencia tan pura que desarmaba. «Él dijo que iba a conocer a una mujer bonita aquí». La frase flotó en el aire, suspendida entre el aroma a café y la sorpresa de Elena. La humillación y la frustración que la habían estado consumiendo se detuvieron en seco, reemplazadas por una conmoción que le robó el aliento y la dejó anclada a la silla, incapaz de moverse o responder. El escudo que Elena había construido tan meticulosamente alrededor de su corazón se hizo añicos con la simple pregunta de una niña. El enojo se disipó como el vapor de una taza caliente, dejando en su lugar una confusión abrumadora y una punzada de algo que no había sentido en años, algo peligrosamente parecido a la ternura. Miró a las 2 niñas, a sus rostros idénticos pero con expresiones distintas, una curiosa, la otra más tímida y observadora. En ese instante, su cita fallida, su orgullo herido y su escepticismo crónico perdieron toda importancia. Ellas eran reales, una interrupción vibrante y llena de vida en su ordenada existencia. Son precisamente relatos como este que nos recuerdan cómo un momento inesperado puede reescribir nuestro futuro, los que nos impulsan a continuar. Si te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a encontrar y compartir más de estas conexiones milagrosas. Javier Morales irrumpió en El Rincón Dulce como una ráfaga de viento y lluvia, con el cabello pegado a la frente y una expresión de pánico genuino en el rostro. Su abrigo goteaba sobre el pulcro suelo de madera, mientras sus ojos buscaban desesperadamente por el local. Al ver a sus hijas conversando con una mujer cuya elegancia parecía inmune al caos que él representaba, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se acercó a la mesa, una disculpa atropellada formándose en sus labios antes incluso de llegar. Lo siento muchísimo», dijo. Su voz, cargada de una sinceridad
que desarmó por completo el último vestigio de irritación en Elena. Ella no vio a un hombre irresponsable, sino a un padre abrumado por un contratiempo, cuya principal preocupación no era la cita, sino el bienestar de sus dos pequeñas acompañantes. La conexión no fue romántica, fue humana. La cita reprogramada tuvo lugar 2 días después, no en un café, sino en un parque bañado por un sol otoñal inesperado. Las hojas crujían bajo sus pies, mientras Mía y Luna corrían adelante, persiguiendo palomas con risas cristalinas. Fue en ese ambiente, despojado de expectativas románticas, donde Elena sintió el primer temblor en sus murallas. Javier, con una calma que contrastaba con su entrada caótica al café, le habló de su vida. No se quejó, simplemente relató los hechos. Y Elena, casi a su pesar, se encontró escuchando. Recordó su propia herida. Una traición que no solo le rompió el corazón, sino que pulverizó su confianza en el juicio propio. Su ex prometido no solo la había engañado, sino que había vaciado sus cuentas conjuntas, dejándola con una deuda emocional y financiera que tardó años en saldar. Esa experiencia la había convertido en la mujer que era ahora, exitosa, independiente y emocionalmente blindada. Había canalizado toda su energía en construir su clínica veterinaria, un santuario donde podía dar y recibir un amor incondicional y seguro, el de los animales. Para ella, los seres humanos eran complicados, sus afectos eran transaccionales y el riesgo de una nueva devastación era demasiado alto. Había decidido, con una lógica fría y protectora, que el amor romántico era un lujo que no podía permitirse. Cada vez que una amiga intentaba emparejarla, ella sonreía, asentía y luego encontraba una excusa para cancelar. La cita con Javier era la excepción que, hasta ese momento, solo había servido para confirmar su regla de oro. No valía la pena. Javier, por su parte, le habló de Ana, su difunta esposa. Lo hizo sin melodrama, con una tristeza serena que era mucho más conmovedora. Describió cómo el silencio en la casa, después de que las niñas se dormían, era lo más difícil, un vacío que ninguna actividad podía llenar. Habló de la lucha por ser padre y madre a la vez, de peinar el cabello de Luna con torpeza, de intentar recordar las recetas favoritas de Mía. Elena vio en sus ojos no solo el dolor de la pérdida, sino la inmensa carga de la responsabilidad y un amor por sus hijas tan profundo que era casi tangible. Vio a un hombre bueno que no buscaba un reemplazo, sino a alguien con quien compartir el peso y la alegría de la vida, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Mientras caminaban, Luna, la más callada de las gemelas, se detuvo y recogió una hoja de arce perfectamente roja. Se acercó a Elena con timidez, extendiendo su pequeño tesoro en la palma de su mano. No dijo nada, solo la miró con esos grandes ojos marrones que parecían contener toda la sabiduría y la melancolía del mundo. Elena aceptó la hoja, sus dedos rozando la suave piel de la niña. En ese simple gesto sintió una conexión tan pura y directa que la dejó sin aliento. Era un regalo sin condiciones, una ofrenda de belleza en medio de un mundo que ella había pintado de gris. Fue un momento minúsculo que tuvo el peso de una revelación, un recordatorio de que la belleza y la conexión aún existían, esperando pacientemente a que ella se atreviera a verlas. Más tarde esa semana, Javier la llamó con una pequeña emergencia. El hámster de las niñas, Capitán Bigotes, no se movía. La voz de Javier estaba teñida de una preocupación que Elena conocía bien, la de un padre que intenta proteger a sus hijos del dolor. Ella les dijo que lo llevaran a la clínica. Allí, en su propio territorio, Elena era la definición de la calma y la competencia. Con movimientos suaves y una voz tranquilizadora, examinó al pequeño roedor y diagnosticó una simple deshidratación. Mientras le administraba fluidos, les explicó a Mía y Luna, con un lenguaje sencillo,
cómo cuidar mejor de su mascota. Las niñas la escuchaban con una admiración reverente, y Javier la observaba con una gratitud que iba más allá del hámster. Vio cómo su mundo profesional y su incipiente vida personal colisionaban de la forma más natural. Esa noche, sola en su apartamento impecable y silencioso, Elena sintió una punzada de soledad tan aguda que la sorprendió. Estaba acostumbrada al silencio, lo había cultivado como un escudo, pero ahora el recuerdo de las risas de las niñas y la mirada cálava de Javier lo hacían sentir opresivo, vacío. Se dio cuenta de que se estaba encariñando, no solo con un hombre atractivo y amable, sino con una familia entera. La idea la aterrorizó. Su instinto le gritaba que huyera, que cortara el lazo antes de que se hiciera más fuerte, antes de que su felicidad dependiera de otras personas que podían, en cualquier momento, desaparecer o herirla. El miedo era una voz familiar, una vieja amiga que siempre le había aconsejado bien, manteniéndola a salvo. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad, cada una representando una vida, una historia, una conexión. La suya se sentía segura, pero estéril. Pensó en Mía y Luna, en su inocencia y en el vacío que la ausencia de una madre había dejado en sus vidas. Pensó en Javier y en su valiente intento de mantener a su familia a flote. Era justo que su propio miedo, nacido de una herida del pasado, le impidiera ofrecerles la calidez que tan claramente necesitaban y que, en el fondo, ella anhelaba dar. Era una encrucijada. Podía retroceder a su fortaleza de soledad o dar un paso adelante hacia un futuro incierto y potencialmente doloroso, pero también lleno de una promesa de amor real. Es precisamente en esa encrucijada donde el corazón debe elegir entre el refugio del pasado y la promesa de un futuro incierto, que nacen los relatos que merecen ser contados. Al suscribirte, nos das la fuerza para seguir compartiendo estas historias de valentía. La decisión de seguir adelante trajo consigo su primer gran obstáculo externo, la abuela materna de las niñas, Isabel. Era una mujer de apariencia dulce, pero con una columna de acero, cuyo único propósito en la vida era proteger a sus nietas de cualquier sufrimiento adicional. El primer encuentro tuvo lugar durante una cena de domingo en casa de Javier. Isabel fue cortés, pero sus preguntas eran precisas y afiladas como bisturíes. Quería saber sobre la carrera de Elena, sus intenciones, su pasado. Cada respuesta era sopesada, cada gesto analizado. Elena sintió el peso de ser evaluada no como una posible pareja para Javier, sino como una potencial fuente de nueva inestabilidad para las niñas. Isabel, con una sutileza devastadora, mencionó a Ana, su hija fallecida, en varias ocasiones. Habló de cómo Ana decoraba la casa para Navidad, de sus habilidades en la cocina, de la forma en que cantaba para dormir a las niñas. No era un ataque directo, pero el mensaje era claro. Este hogar tenía un fantasma, un estándar imposible de alcanzar. Elena se sintió como una intrusa, una usurpadora tratando de ocupar un espacio sagrado. Por un momento, la duda la invadió. Quizás Isabel tenía razón. Quizás ella no pertenecía a ese lugar, a esa familia que ya tenía una historia completa, una historia en la que ella no tenía cabida. La vieja tentación de retirarse, de volver a su vida ordenada y sin complicaciones, resurgió con fuerza. Pero entonces vio a Luna mirándola desde el otro lado de la mesa. La niña no parecía compararla ni juzgarla. Simplemente la observaba con una curiosidad tranquila. En un momento en que Isabel describía un plato que Ana solía preparar, Mía interrumpió con la inocencia brutal de los niños. Pero Elena nos enseñó a hacer galletas para Capitán Bigotes. La declaración, simple y directa, cambió la energía de la habitación. No se trataba de reemplazar, sino de añadir. Elena no respondió a la defensiva ni intentó competir con un recuerdo.
Simplemente sonrió a Mía y le dijo que la próxima vez podrían añadirle trocitos de manzana. Su calma, su negativa a entrar en el juego de la comparación, fue su respuesta más poderosa. Isabel guardó silencio, pero por primera vez en sus ojos apareció un destello de respeto. El aniversario de su primer encuentro los encontró de vuelta en el mismo lugar, en el Rincón Dulce. El café olía igual a canela y a promesas, pero para Elena el aire ya no estaba cargado de escepticismo, sino de una serena anticipación. Javier la miraba desde el otro lado de la mesa, la misma que ella había estado a punto de abandonar un año atrás, y en sus ojos no había rastro del pánico de aquel día, solo una calma profunda y decidida. Ella había llegado esperando una conversación importante, quizás un recuento nostálgico del camino que habían recorrido juntos. No imaginaba que ese regreso al punto de partida no era para recordar el pasado, sino para sellar el futuro. La luz ámbar del local, que antes había resaltado su soledad, ahora parecía envolverlos en un abrazo cálido, como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración junto con ella, esperando el momento que lo cambiaría todo. Javier tomó sus manos sobre la mesa, sus palmas cálidas y firmes cubriéndolas de ella. Comenzó a hablar, su voz baja y constante en medio del murmullo del café. No habló de pasión ni de romance en los términos convencionales que ella siempre había temido. En cambio, habló de la quietud. Describió el silencio que solía llenar su casa después de que las niñas se dormían, un silencio pesado, lleno de ausencias. Y luego describió el nuevo silencio, el que ahora existía cuando ella estaba allí, leyendo en el sofá mientras él terminaba un proyecto. Era un silencio lleno, habitado, un silencio de compañía y paz. Le contó cómo había observado a sus hijas florecer bajo su influencia, no solo aprendiendo a cuidar de una mascota, sino aprendiendo a confiar en la estabilidad y en la presencia de un amor constante y paciente. Le estaba mostrando el impacto de su existencia en la de ellos. «Cuando te sentaste en esta mesa», continuó Javier, su mirada fija en la de ella, «yo estaba buscando a alguien que me ayudara a seguir adelante, pero me equivoqué. No necesitaba a alguien que me ayudara a llenar un vacío». Hizo una pausa, y en ese instante, el corazón de Elena se detuvo, preparándose para una herida que, afortunadamente, nunca llegó. No llegaste para reemplazar a nadie, Elena. Llegaste para hacer que nuestra vida rebosara. Justo cuando esas palabras, las que su alma necesitaba oír, se asentaron en el aire, vio un movimiento detrás de Javier. Mía y Luna caminaban hacia ellas, no con su energía infantil habitual, sino con una solemnidad que les daba un aire de pequeñas adultas. Cada una sostenía un cartel de cartulina hecho a mano, con letras torpes pero llenas de intención, ocultando el mensaje contra sus pechos. Mía fue la primera en girar su cartel, con letras de colores. La pregunta la golpeó con la fuerza de una ola. ¿Quieres casarte con papá? El aire se escapó de los pulmones de Elena en un suspiro tembloroso, y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de esa pregunta, Luna, su pequeña y sensible Luna, levantó su propio cartel. La segunda pregunta no era un complemento de la primera, era su propio universo de significado, una propuesta que sanaba la herida más profunda de Elena, la de no pertenecer, la de ser siempre una adición externa. El cartel de Luna decía, ¿y con nosotras? En ese momento, Elena entendió. No la estaban invitando a unirse a una familia ya formada. Le estaban pidiendo que fuera la pieza fundacional de una nueva. Las lágrimas que habían nublado su visión ahora corrían libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor o miedo, sino de una liberación absoluta. Todo el blindaje que había construido durante años
se derritió bajo el calor de esas dos preguntas inocentes y poderosas. Sin pensarlo, se deslizó de su silla y se arrodilló en el suelo de madera del café para poder mirar a las niñas directamente a los ojos, para estar a su altura. Extendió sus manos hacia ellas, y ellas soltaron sus carteles para tomarla. Miró a Mía, luego a Luna y finalmente a Javier, que la observaba con el corazón en los ojos. Su respuesta no fue solo una palabra, fue un voto pronunciado a los tres seres que habían desmantelado sus defensas y le habían enseñado a amar de nuevo. «Sí», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Sí», a los tres. El murmullo del café no fue suficiente para ahogar los sollozos de felicidad que se escaparon de Elena. Fue un sonido que nació en lo más profundo de su ser, una liberación de años de soledad autoimpuesta. La gente en las mesas cercanas se giró, pero no con molestia, sino con sonrisas cómplices, como si fueran testigos de un pequeño milagro cotidiano. Javier se levantó y la ayudó a ponerse de pie, envolviéndola en un abrazo que no solo era para ella, sino que incluía a las dos niñas que se aferraban a sus piernas. Los cuatro formaron un círculo cerrado en medio del local, un nudo de afecto tan fuerte y visible que el resto del mundo pareció desvanecerse. Ya no era Elena, la mujer exitosa y solitaria, ni Javier, el viudo abrumado, ni Mía y Luna, las niñas que extrañaban a su mamá. Eran, simplemente, una familia, nacida en ese preciso instante, en el mismo lugar donde un encuentro fallido había sembrado la semilla de su futuro. La boda no fue un evento fastuoso en una iglesia imponente, sino una ceremonia íntima en el jardín trasero de su nueva casa, bajo un roble anciano cuyas hojas doradas caían suavemente sobre ellos. Mía y Luna, vestidas con sencillos trajes color marfil, no fueron simples espectadoras. Fueron las oficiantes principales del corazón. Sostuvieron las manos de Elena y Javier mientras ellos intercambiaban sus votos. Javier no solo le prometió amor eterno a Elena, sino que le prometió a las niñas cuidar de su nueva mamá con toda su alma. Y Elena, con la voz firme a pesar de las lágrimas, no solo aceptó a Javier, sino que les prometió a Mía y a Luna un amor incondicional, un refugio seguro y un hogar para siempre. El beso que selló su unión no fue un final, sino el comienzo de un pacto sagrado entre cuatro personas que habían decidido elegirse mutuamente contra todo pronóstico. La vida que construyeron juntos no estaba hecha de grandes gestos románticos, sino del tejido paciente de los días ordinarios. Se materializó en las mañanas en que Elena, con una destreza que nunca supo que poseía, lograba hacer dos trenzas perfectas en el cabello de Luna. Se manifestó en las tardes en que Javier desplegaba los planos de una nueva ampliación de la casa, no para un cliente, sino para construir una pequeña clínica adjunta donde Elena pudiera atender emergencias sin alejarse de su familia. Y se consolidó en las noches, cuando los cuatro se acurrucaban en el sofá con un cachorro rescatado que se había convertido en el quinto miembro de la familia, llenando el silencio no con ausencias, sino con el sonido acompasado de cuatro corazones latiendo en armonía. La felicidad no era un destino al que habían llegado, sino el camino que recorrían juntos cada día. 3 años después, la familia Morales Reyes volvió a ocupar la misma mesa junto a la ventana en el Rincón Dulce. Mía y Luna, ahora con 10 años, debatían animadamente sobre un proyecto de ciencias, sus voces llenas de la confianza que les había dado un hogar estable y amoroso. Javier las escuchaba con una sonrisa, pero su mirada estaba fija en su esposa, Elena, cuya expresión ya no contenía ni un rastro de la antigua resignación, mecía suavemente a un pequeño bulto en sus brazos. Su hijo, Daniel, nacido hacía 6 meses. Ver una familia así, nacida de la vulnerabilidad y el coraje, nos llena de una profunda gratitud. Es por historias como la de Elena que este espacio existe
Y cada vez que te suscribes, nos das la fuerza para seguir encontrando y compartiendo estos milagros cotidianos. Elena levantó la vista, se encontró con los ojos de Javier y supo, con una certeza que le inundaba el alma, que el amor verdadero no era un escudo contra el dolor, sino la valiente decisión de abrir las puertas del corazón para dejar que la vida, con todos sus riesgos y maravillas, entrara a raudales.